nos alegramos de tenerlo nuevamente con nosotros. Igualmente, mucho gusto. La gente nos ha preguntado esta vez para que podamos responderles y que queden contentos en lo que sea posible de nuestro programa, cómo se relacionan la fe y la moral. Entonces usted diríjase a ellos y veamos a ver si podemos canalizarle sus dudas. Y bueno, esa pregunta probablemente surge del hecho de que hay cristianos, sobre todo entre nuestros hermanos separados, que dicen que la sola fe salva y no hablan mucho de las buenas obras, algunos de ellos. Y hay otras personas, en cambio, que se van al otro extremo, que dicen que lo importante es tener obras y ponen como ejemplo tal vez a la Madre Teresa de Calcuta cuidando a los pobres, como si ella no tuviera todo un mundo de fe sacramental y solo se dedicara a la actividad social o de acompañamiento. Y la verdad es que en la vida cristiana hay que mirar a Jesucristo. Y cuando uno contempla la vida de Cristo, como está en el Evangelio, uno ve que en su propia vida lo que Él tiene que decir corresponde perfectamente con lo que hace. Entonces la vida moral son las obras de un hijo de Dios bautizado. Por la fe uno sabe que es un hijo de Dios y por el modo de actuar se tiene que notar que uno es un hijo de Dios, que reza el Padre Nuestro, que cree firmemente que somos hermanos todos los hombres. Pero la gran lección está en Cristo mismo. Él es en quien aprendemos que la fe, el conocimiento de Dios, en nuestro caso la fe. En Jesucristo no hay fe, Él es Dios. Hay conocimiento de Dios, que nos lo comunica. Y las obras van acompañadas. Él se retiraba a orar y al fin y al cabo era Dios. Así que, ¿qué nos queda para nosotros? Es Dios. Por eso. Claro. Ahora, lo que sí hay que advertir cuando uno mira el Evangelio es que en Jesucristo todo es sorprendente, inesperado, como desconcertante, porque no actúa y se pone como modelo. Dice que tenemos que seguir por donde Él ha ido. Aprendan de mí, dice. Es sorprendente y desconcertante porque no es todo, digamos, lógico y normal. Hay algo que va mucho más allá de lo que uno esperaría de un ser humano corriente en su conducta. Imagínense lo que sería el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8 cuenta, lo que sería el asombro en Jerusalén de aquellos que le escuchaban hablar sobre qué hacer con una mujer adúltera que había sido descubierta en adulterio. Toda esa gente sabía que la ley de Moisés decía que había que matarla, había que lapidarla. Era un pecado de esos que se llaman mortales, pero mortales en el sentido espantoso de la palabra, ¿no? Era pena de muerte, por un motivo religioso, ¿verdad? Porque el adulterio era algo que pecaba, digamos, contra el matrimonio, y el matrimonio es el símbolo de la alianza de Dios con su pueblo, de modo que romper el símbolo de la alianza, que es el matrimonio, en Israel Moisés lo había condenado con la muerte. Y a Jesús le traen a una mujer encontrada en adulterio. Y es desconcertante para todos los que lo miran el modo en que actúa. Porque se pone de rodillas, escribe algo misterioso sobre la tierra y cuando levanta la vista no ha quedado nadie, porque les ha dicho que el que esté sin pecado tira la primera piedra. Y eso no era, digamos, lo normal, las reglas del juego decían que había que lapidarla, punto. Mujer, ¿dónde están? Le pregunta. Los que te condenaban. Ninguno te ha condenado. Tenían cola de paja, por eso se fueron todos. Sí, tenían cola de paja. Ninguno, Señor, le dice ella. Y el Señor le dice, tampoco yo te condeno. Pero Moisés la había condenado. Y él dice, tampoco yo te condeno, vete y a partir de ahora no peques más. Está hablando como alguien que es más que Moisés. Con autoridad. Claro. Con una autoridad que la fe nos dice, y él mismo se va revelando cada vez más, en este mismo capítulo 8 de San Juan, llega a presentarse como Dios mismo, ¿verdad?
en él esa conducta increíblemente generosa, magnánima, misericordiosa, que además puede decir no peques más, procede de alguien que nos pide también que tengamos un conocimiento de cómo es Dios, que Dios perdona los pecados, pero Él tiene que decirlo, y lo dice. De hecho hay una discusión después de este episodio, lo rodean y se traban en combate verbal con Él, y hay un momento en que parece que incluso van a pasar a la agresión física, ¿no? Y le dicen, lo acusan de estar endemoniado por el modo en que actúa y habla. Y el Señor les dice que Él no está endemoniado, que tiene a Dios Padre como Padre suyo. Y a esos que lo atacaban tanto les dice, en cambio ustedes tienen por padre al demonio. Eso los mató del todo. Y a lo que voy es que quieren saber quién es realmente Él. Y el Señor primero les va provocando como la curiosidad y les dice, el que guarda mis palabras, es decir, el que tiene fe en lo que yo digo, no verá la muerte jamás. Y claro, eso los termina de exasperar. Y le dicen, ahora sabemos que estás endemoniado. Eres más que nuestro padre Abraham, que murió, y los profetas que murieron. ¿Por quién te tienes tú? Y Jesús les dice algo asombroso. Abraham, vuestro padre, se llenó de alegría al ver mi día, es decir, al verme a mí. Lo vio, es decir, vio mi día, me vio y se alegró. Abraham llevaba 2000 años muerto casi. Y dice, me vio. Y le dicen, aún no tienes 50 años. Y has visto a Abraham, que murió hace 2000. Parecía una tomada de pelo. Pero, eso. claro. Y les dice, en verdad les digo, antes que Abraham naciese, soy yo. El Eterno. Y en hebreo, yo soy, se dice Yahvé. Claro. Se atribuye el nombre divino. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió de ellos y salió del templo. Se revela como Dios, se comporta de un modo que supera todo lo que son leyes humanas y pide que nosotros lo imitemos. O sea que la vida moral del cristiano está intrínsecamente unida a la fe, a lo que creemos que es nuestra situación en este mundo. Por eso nuestra fe abarca muchas cosas, que Jesucristo es Dios, que ha hecho esa locura de mostrarse encarnado en la naturaleza humana, que ha traído sacramentos, que por el bautismo nos ha hecho hijos de Dios, que existe el perdón de los pecados, nos ha revelado que existe el demonio, que es homicida desde el principio y padre de la mentira, muchas cosas. Pero sobre todo nos ha revelado que somos hijos de Dios, con lo cual pide que la moral de los hijos de Dios sea también muy perfecta. Y esto tal vez ha creado en nuestra época algunas quejas en las culturas, digamos, de mayor bienestar, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, que no les gustan las exigencias morales. No quieren molestarse. Vamos a tener que hacer una pequeña pausita. Sí, y después explicaremos un poco de esto.